Cristina García, A Tarde. O momento da Marsellesa, bueno, escoitábamos aí o locutor da BBC, que foi onde captamos o son deste partido, e como diximos, imos contactar con París. Ali está o xornalista Juan José Dorado. Moi boas tardes, Juan José. Boas tardes. É un placer falar de novo contigo, aínda que a verdade é que nas últimas ocasións que falamos sempre foi por acontecementos tristes en París. Sí, efectivamente, hace pocos meses fue por ese accidente de avión de la Germanwings con los muertos alemanes y españoles en los Alpes franceses, y hoy desgraciadamente por los atentados, pero espero que tengamos una nueva ocasión de hablar de cosas, de falar de cousas boas. Bueno, contanos como está o ambiente aí en París, Juan José, despois desta noite tan longa de detencións, de tiroteos no barrio de Saint-Denis. Bueno, ahora la calma ha vuelto. Primero ha vuelto a la ciudad de Saint-Denis porque, como tú decías, efectivamente eran las 4:30 de la mañana cuando se producían las primeras explosiones y los primeros disparos, cuando la policía entraba en los dos apartamentos que ocupaban varios de los terroristas que participaron en los atentados del pasado sábado. Además, te puedes imaginar, es el centro de la ciudad de Saint-Denis, a pocos kilómetros del Estadio de Francia. El Estadio de Francia, de hecho, pertenece a la ciudad de Saint-Denis. Las 4:30 de la mañana, todo el mundo estaba durmiendo y de repente todo el mundo se ha despertado sobresaltado, oyendo explosiones, disparos, viendo a la policía por la calle, y eso ha causado gran impresión. Cuanto más enseguida la policía ha confinado en sus casas a todas las personas del centro de la ciudad, porque han establecido un perímetro de seguridad, y estamos hablando de 15.000 personas confinadas en sus casas durante cerca de 7 horas, que es lo que ha durado la operación policial. Estamos hablando de 2 compañías de soldados que se han desplazado hasta Saint-Denis para mantener la seguridad y el perímetro de seguridad, y de cientos de policías que han participado en esta operación. Los colegios del centro de la ciudad evidentemente no han abierto sus puertas, los comercios no han abierto sus puertas, los transportes han sido paralizados. La verdad es que se ha vivido un estado de sitio que ha durado aproximadamente unas 7 horas. Como te digo, en ese centro de la ciudad nadie se podía imaginar que una violencia de esta clase podía ocurrir pues aquí. Claro, que casi parecía unha escena de guerra, ¿no? Supoño. No, era verdaderamente una escena de guerra. Nosotros, cuando hemos llegado a Saint-Denis, aún estaban llegando una de las últimas compañías de militares, y la verdad es que cuando uno ve al amanecer a los militares desfilar a derecha e izquierda, armados hasta los dientes, a las unidades de intervención de la policía, completamente con las caras tapadas, con los cascos, con los escudos, con los chalecos antibalas. La verdad es que es verdaderamente impresionante. En alguna ocasión, evidentemente, cuando uno es periodista, ha tenido ocasión de ver esto, pero es raro ver a cientos de militares y de policías pertrechados de tal manera, y todo eso en la noche, y sobre todo con el clima que se vive en Francia desde el pasado viernes. Mais aló, Juan José, da sorpresa que representou esta operación de madrugada, non? Na busca dos terroristas, o que nos deixa entrever tamén é que as investigacións van dando froitos, e que aquel grupo inicial de 8 terroristas que nos presentaron é moito máis amplo, que a infraestructura que rodeou estes ataques do venres á noite é moi superior, e que exixe contención por moitas vías diferentes. Efectivamente, de hecho ya el modus operandi de los terroristas daba a entender que había todo un aparato logístico detrás y muchas complicidades. De hecho, la investigación, recordemos que ya se han detenido personas no solamente en Francia, sino también en Bélgica e incluso en Alemania. Hablábamos de 8 terroristas. Ayer la policía informaba que habían visionado un vídeo en el se suponía que no eran 8 sino 9 los terroristas
De hecho, se sigue buscando a un terrorista. Tú antes hacías referencia a que esta noche han muerto efectivamente dos terroristas. De hecho, resultaron 6 policías heridos y se detuvieron a 7 personas. Ahora lo que se está intentando es localizar o conocer la identidad de estas 7 personas, porque el objetivo de esta operación anoche era detener a Abdelhamid Abaoud, que es supuestamente el cerebro de los atentados del pasado viernes en París. De momento non se confirma que isto pudiera ser así, que efectivamente, un dos detidos. Efectivamente, la policía encontró en la sala Bataclan, en una papelera, un teléfono. Parece ser que el análisis de ese teléfono les llevó a localizar un apartamento aquí en la ciudad de Saint-Denis, y les dio a entender que efectivamente el cerebro de la operación podría estar en el apartamento. Y, insisto, una vez más, la policía a por quien iba era a por el cerebro del apartamento. De hecho, ya te digo, estamos a la espera de la identificación de las 7 personas detenidas, pero también del terrorista muerto, porque podría tratarse de Abdelhamid Abaoud. No obstante, todo esto con muchísima precaución hasta que no se conozca la identidad, que va a ser comunicada por el Ministerio del Interior. Ese era el verdadero objetivo de la policía. Hai que dicir que toda esta operación tamén se pudo facer así de rápido porque Francia, París está en estado de emerxencia, e isto permite, corríxeme se me equivoco, Juan José, pois entrar nas casas en órdenes xudiciais, non? Todo isto. Efectivamente. Este é un estado que se vai manter aínda. Se va a mantener, cuanto más esta mañana. Hoy es miércoles, en Francia el Consejo de Ministros se celebra los miércoles. Entonces, cuando se lanzó la operación, se celebró un primer Consejo de Ministros restringido, que es una especie de gabinete de crisis, y después se celebró el Consejo de Ministros normal, y en ese Consejo de Ministros normal se ha presentado la modificación de una ley de 1955, que es la que determina el estado de emergencia en Francia. Ese estado de emergencia en Francia hoy en día es de un máximo de 12 días, y con la modificación que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros, el estado de emergencia va a poder aumentarse hasta los 3 meses. Y efectivamente, eso permite, entre otras cosas, registros y detenciones sin autorizaciones previas del Poder Judicial. De hecho, esta misma noche, en otros lugares de Francia se han procedido a 118 registros, se han detenido a 25 personas y se han vuelto a incautar en torno a 34 armas de fuego. Por lo tanto, ves que la investigación continúa en Francia, continúa en Bélgica, continúa en Alemania, y no porque hoy se haya desmantelado una parte, lo que se supone una parte importante del operativo logístico de los terroristas, no por ello se acaba la investigación. La policía sigue buscando posibles cómplices de los terroristas que atentaron en París el pasado viernes. San José, que tal vas tarde esa pregunta? A resposta que ti podes dar a esta pregunta que se vou facer, imagino que é máis cuestión de sensacións, non? A outro día a aparición do presidente François Hollande en Versalles, a primeira palabra ou a primeira frase que dixo, se non me equivoco, foi señores, Francia está en guerra, non? Despois do visto, despois da masacre do venres e despois de todo o despregue desta mesma da xornada de hoxe, cal é a túa sensación en canto ao pobo francés? O pobo francés é consciente de que Francia está en guerra? Desde luego, François Hollande sí que es consciente que Francia está en guerra, porque efectivamente lo repite en cada una de sus intervenciones. Y no solamente lo repite, sino que además está tomando toda una serie de medidas que podrían llevar a pensar que Francia efectivamente está en guerra, así sea el haber solicitado la ayuda de los países de la Unión Europea, así sea el que esté atacando las posiciones de Daesh en Siria o en Irak, así sea que en esta batalla contra el terrorismo se haya aliado con uno de sus mejores enemigos, es decir, Rusia, que ayer mismo dijo que iba a coordinar los ataques con Francia en territorio sirio contra las posiciones de Daesh. Desde luego, el mensaje del gobierno es que esta es una verdadera guerra. De hecho, la política, los políticos de la oposición e incluso algún político de la izquierda aquí en Francia ya ha dicho que quizás se estaba exagerando un poquito en la medida que dentro de pocas semanas
es decir, el 6 de diciembre, no hay que olvidar que en Francia hay elecciones regionales, el equivalente de nuestras elecciones autonómicas, y que el gobierno, todas las encuestas dicen que va a sufrir una derrota mayúscula y que podría perder todos los gobiernos regionales que hoy tiene. Entonces, muchos políticos hoy empiezan a ver en la insistencia de François Hollande en hablar de estado de guerra, empiezan a ver un cálculo también electoral. En cualquier caso, hay un hecho importante. François Hollande ha renunciado a algunas de sus propuestas de campaña, incluso algunas de las propuestas que han sido siempre las del Partido Socialista. Está dispuesto a retirarle la nacionalidad a franceses que hayan nacido con ella si han participado en actos terroristas, algo que jamás el Partido Socialista en Francia había admitido, e incluso hoy mismo François Hollande ha dicho en el Congreso de Alcaldes de Francia que va a autorizar a que la policía municipal pueda estar armada. Hay que saber que en Francia son muy poquitas las policías municipales que tienen derecho a usar armas de fuego, pues hoy François Hollande delante de los alcaldes les ha dicho que él está dispuesto a que las policías municipales en toda Francia estén armadas. Bueno, moitas cousas que están cambiando, Juan José. Temos que despedirte, pero antes unha cousa moi breve, porque vimos por aí unha portada de Charlie Hebdo. A portada de Charlie Hebdo que viña, bueno, como sempre, non? Este satírico, esta publicación, levantou algún tipo de polémica? Porque, bueno, víamos que era como alguén divertíndose bebendo, pero con buratos de disparar. Dicindo, eles teñen as balas e nos temos o champán, non? Algo así. Efectivamente, la verdad es que es una portada en la línea de las portadas de Charlie Hebdo. Pero hoy poca gente le ha prestado, sinceramente, atención a esa portada. No obstante, está en la línea de las portadas de Charlie Hebdo. Al menos ellos siguen fieles a la línea que desde el principio se han marcado, que es el humor irreverente y a veces un poco duro. Juan José Dorado, un placer, moitas grazas. Gracias a vosotros. Moi boas tardes. Bueno, pois a situación en Francia perfectamente retratada polo xornalista Juan José Dorado.